Estamos de vuelta aquí en Tolerancia Cero y ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, el ex ministro Nicolás Eyzaguirre. Muchas gracias por estar con nosotros, Nicolás. Gracias a ustedes por invitarme, a pesar de que yo ya estoy en la galería. Pero se echa de menos. A ver, te lo voy a preguntar de otra forma. ¿Te han golpeado la puerta y te han dicho, oye, ¿por qué no venís de nuevo? ¿Ahora? O sea, siempre hay algún ¿hay oferta? Ingenuo que te dice, lo necesitamos, ministro. Y yo le digo, no, gracias, no gracias. No, la verdad es que uno cumple un ciclo, pues si esta cuestión es demoledora, es una moledora de carne. Así que... ¿Pero estás de asesor o no? De nada. De nada, ni en vivienda tampoco. No, hice unas consultorías sobre un tema hiper técnico, que si se lo explico se van a quedar todos dormidos, que se llama securitización. Al ministro Montes, a quien quiero mucho, pero nada más que eso. Nicolás, te quiero preguntar, buenas noches, te quiero preguntar, a propósito de la entrevista de la presidenta de tu partido, no quiero enfocarme en la entrevista propiamente tal, pero quiero enfocarme en la forma y en el fondo. Primero la forma. Cuando habla de los monos peludos, y te lo pregunto a ti porque tú siempre has sido bien deslenguado en la entrevista y es una de las pocas personas, de hecho te costó... Es la forma de acogerme hoy día en la noche, sí. Ya, gracias. No, pero te pregunto, nos falta un poquito de... Somos hipersensibles en Chile porque esta frase, esta ironía que es tan común en tantos países, en España, en Argentina, en Chile no las tomamos tan a la defensiva. Entonces, te pregunto por la forma a nivel nacional de Chile y después en el fondo me interesa tu reflexión sobre la izquierda, que en el fondo era el fondo de esa entrevista y que hoy día es un debate en todo el mundo, digamos, sobre esta, como llama Félix Ovejero, el español, como esta deriva ideológica en la cual está hoy día la izquierda. Entonces, forma y fondo, me gustaría saber tu opinión. Ya, voy a partir diciendo que algo de lo que tú te puedes reír en mi cara. He concluido tarde en la vida que las formas importan mucho, porque uno no se representa a sí mismo, sobre todo cuando es presidente de un partido. Te puedes reír en mi cara porque a mí me costó mucho entenderlo, quizás por una personalidad un tanto pastoril, ¿no? O por ser hijo de mi madre, y al final tú no estás hablando por ti mismo, estás hablando por un colectivo, entonces tienes que ser extremadamente cuidadoso. Respecto del fondo del asunto, yo creo que Natalia lo que quiso decir es que, lo dijo de otra forma, pero lo que quiso decir es que si bien las agendas identitarias, que son muy importantes, y quiero reivindicar que el tema de la mujer, el tema de los pueblos originarios, el tema del medio ambiente, el tema de las minorías sexuales, son en el mundo contemporáneo tan importantes como el problema de clase, que antes discutíamos como la única contradicción central. Son todas formas de exclusión que generan sociedades oligárquicas. Entonces quiero aclarar eso, pero ella dijo, no basta. Si tú quieres construir un proyecto de mayoría, tienes que preocuparte de la seguridad social, de la seguridad ciudadana. No lo dijo de esa forma, pero eso es lo que quería decir. Pero más allá de lo que dijo ella, ¿cuál es tu propia reflexión sobre el momento de la izquierda? Ya. Justo hoy día, además que tenemos elecciones en España, donde a la izquierda le fue mal, donde en Italia hace poco tiempo le fue muy mal, donde en Francia le fue pésimo. Entonces, esto es un proceso donde está esta misma discusión respecto a las identidades y cuáles son las banderas que tiene la izquierda. ¿Cuál es tu propia reflexión? Bueno, como yo te suelo leer y me gusta mucho lo que escribes, te veo una persona informada. Una cosa que no hay que hacer en política es tratar de extrapolar lo que son las tendencias izquierda-derecha en otros países o en otros continentes a Chile, porque los países tienen ciclos políticos que son distintos, así como tienen ciclos económicos que son distintos. O sea, las razones de lo de España y las razones de lo de Chile están bien poco emparentadas, pero más allá de eso. Yo creo firmemente, y me encantaba la primera parte, y me hubiera gustado meterme, que nosotros tenemos por 200 años, pero ahora ya de forma completamente, digamos, imposible continuar, un sistema político completamente caótico, que genera los incentivos perversos para que nadie se ponga de acuerdo con nadie. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque así como al presidente Piñera por 30 pesos le costó llegar al 5% de popularidad y tener 2 millones de personas en la calle, bueno, al gobierno actual le tocó, producto de la inmigración, del crimen organizado, el auge de la preocupación ciudadana por la seguridad personal,
y cayó brutalmente en la apreciación ciudadana, tal como en seguridad social le pasó al presidente Piñera, en seguridad ciudadana le pasó al presidente Boric. Porque nosotros no tenemos forma de recomponernos, es como que te pegan un combo y ya quedaste noqueado, pero la pelea dura 15 rounds. Entonces es una cosa... Girard dice que es porque no tiene credibilidad la izquierda en esos temas y este gobierno. Lo hice en una entrevista de Claudia. Sí, lo sé, pero eso no es contradictorio con lo que estoy diciendo, Mónica, porque también uno podría alegar que la centro-derecha no tiene credibilidad en materia de seguridad social, que no tiene seguridad de que tienen de verdad, ¿cierto? No sé si será justo o no, pero es la percepción que hay. No les importa tanto la equidad o la igualdad de oportunidades como le importa al sector progresista. Entonces, si te ocurre un hecho, como ocurrió con los 30 pesos, difícil en el plano donde tú eres más débil, en este sistema que no hay cooperación, te vas al suelo. Le pasó exactamente al presidente Boric que los hechos que ocurrieron y que llegaron mucho a la familia, que son reales, que tienen que ver con el tema de la seguridad personal, ocurrió en un gobierno que tenía relativamente poca legitimidad en ese plano por un tema histórico. Entonces estamos como estamos. Ahora, pero sí, ahora, ¿cuál es entonces, tu receta? Solo para terminar con Francisco, ¿cuál es, a mi modo de ver, el problema con lo que dice Natalia? Es que yo no creo que este gobierno y el presidente estén a propósito teniendo una agenda para minorías. Ellos quieren tener una agenda de mayorías, incluyendo la seguridad ciudadana, pero les pegaron, digamos, en la línea de flotación y no logran seducir al país de que están efectivamente preocupándose del tema de la seguridad, tal como el presidente Piñera no podía convencer de que estaba de verdad preocupado de los temas sociales. Pero quizás extendiendo mucho las palabras, en la entrevista de Piagentini hay otra reflexión que también tiene que ver con la izquierda. Para ponerlo en términos de caricatura, entre morir parado y vivir arrodillado. Es decir, esta tensión del Frente Amplio y una izquierda vanguardista que construye su identidad sobre la crítica a sus padres a los cuales se le dice ustedes fueron exitosos porque gobernaron como si no ganaran las elecciones. Y en cambio, lo que se critica por parte de los menos jóvenes a esta generación es que desconocen la importancia de las condiciones de posibilidad de la política que obligan a tomar decisiones muchas veces sumamente prácticas porque no hay mejor y más importante causa sino para con los ciudadanos y no para con las ideas propias. ¿Te parece que en la crisis de la izquierda en Chile el componente generacional juega un rol relevante y que no hemos probablemente aquilatado con la suficiente profundidad? Sí. A ver, nosotros coincidimos en algún momento con Jorge, nos conocemos bien, y efectivamente cuando desde el Frente Amplio se nos criticaba a veces de manera implacable, ellos no sabían, y lo podrían haber sabido un poco más porque fueron ya parlamentarios durante el gobierno del presidente Bachelet y los comunistas eran parte del gobierno, y saben perfectamente que si tú quieres llevar el 100% adelante te va a quedar con el 0% y que tienes que transar. Pero ellos, a partir, ¿cierto?, de que esas obligaciones de transar en el marco de la Constitución actual, y no estoy de acuerdo con Sebastián Soto porque la Constitución actual sí impide políticas públicas progresivas, en el marco de la Constitución actual no lograbas avanzar suficiente y había desencanto ciudadano, entonces le pegaban al gobierno. Pero no le pegaban a lo que había que pegarle, que era un sistema político constitucional que te impedía avanzar más. Entonces yo creo que muchos de ellos quedaron prisioneros de esta idea de que todo esto era mera voluntad. Y también yo creo que dentro del sector del Frente Amplio, la agenda identitaria, por así decirlo, olvidando un poco el tema de la seguridad personal y también el tema de la seguridad social, tienen tal importancia en su particular corazón o trayectoria de vida que cualquier, digamos, menoscabo en el avance en esos planos los lleva a pensar que están abdicando de todo. Pero Nicolás, vamos a un caso reciente que tiene que ver un poco, podría tener que ver un poco con esta lógica de la voluntad versus las condiciones económicas. Lo que acaba de pasar con el gas para Chile. ¿Con qué? Con el gas a precio justo. El gas a precio justo. Esa es una cosa que hoy día están diciendo, mira, montones de personas lo he leído en varios medios,
Mira, fue una forma de populismo para tratar de parecer de que había que ayudar a las personas que tenían menos recursos, dándole una cuestioncita. No miraron bien las cosas, no entienden mucho de economía, no metieron todos los gastos que tiene el gas, digamos, incluyendo el transporte, en fin. Y el resultado es una frustración porque la gente va a terminar pagando no sé cuántito. ¿Cómo se encuadra eso con la lógica de la cercanía y de el representar a la ciudadanía? Yo entiendo cuál es el espíritu de lo que tú señalas y lo comparto, pero creo que este particular ejemplo no abona demasiado en ese sentido, porque se ha discutido muy re mal esta cuestión del gas. A ver. Muy re mal. Pero el problema es que a esta hora, si yo explico técnicamente el problema del gas, seguro que se queda dormida toda la gente. Pero entonces dime, ¿dónde está lo malo en la discusión? A ver, tú tenías un problema que lo dijo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El Nacional Económico. Eso. De integración vertical en el mercado del gas. Para que la gente en la casa nos entienda, cuando tú tienes integración vertical, el que controla las primeras partes del proceso también controla la distribución final. Entonces, cuando tú puedes tener competencia en la distribución final, que es fundamental para que el precio se reduzca, te bloquean la competencia. Se genera monopolio cuando hay integración vertical. Bueno, frente a eso, el gobierno dijo, entonces hagamos otra estructura de integración vertical que es ENAP. O sea, que el Estado tenga... que es una de las cosas que se suele decir cuando hay estructuras monopólicas en los mercados. Por ejemplo, era la idea de la AFP estatal, disculpa, pero exactamente lo mismo. Dado que tengo integración vertical en la AFP, porque ustedes saben que la AFP está integrada verticalmente, porque desde que te administran tu cuenta, te administran tu plata. Es una integración vertical. Entonces, para combatir la integración vertical de la AFP privada, hagamos una AFP pública. Eso se ha discutido mucho en economía. Es una mala idea. Es una mala idea porque lo que tú tienes que hacer, pero por eso les digo, la gente se me va a aburrir, es desintegrar la integración vertical. Ya, pero lo que dijo la Fiscalía Nacional Económica es legislen, porque no era solo la integración vertical, era también una de las cláusulas que les permitía crear empresas y autovenderse en el fondo también parte de la producción. En fin, es harto más complejo. Pero eso es parte pero lo que de recomendó la ley la que permite Fiscalía, la integración vertical. Sí, pero lo que decía la Fiscalía Nacional Económica como solución, lo que proponía no era pónganse a vender gas, lo que proponía era cambien la legislación, cosa que no se hizo y que atacaba el problema de fondo probablemente mucho de mejor manera. Creo que no me expliqué bien. Por eso dije, nos vamos a aburrir. Pero entonces, vale. Una forma de combatir la integración vertical es de hacer otra empresa integrada verticalmente del Estado. Sí. ¿Ya? Esa, en mi opinión como economista, no es una buena solución. Lo que tiene es que desintegrar los mercados. Bueno, ENAP, inicialmente... porque son cosas que se discuten en el mundo en general. Esto no es como... es obvio. Si yo quiero combatir un monopolio privado con integración vertical, ¿debo hacer una empresa pública para combatirlo o debo desintegrar? No son cosas tan obvias, Mónica. Pero era una mala idea en este caso. Como también yo creo que es una mala idea la AFP estatal para solucionar el problema de las pensiones. Y es mejor desintegrar. Entonces, a medio camino, para terminar, a medio camino que comenzaron con esta empresa integrada verticalmente del Estado, se dieron cuenta que no era una buena solución. Y le echaron para atrás y se está trabajando y a punto de presentar una ley de desintegración vertical. O sea, ¿por qué ocurre? Porque aquí veamos, contemos el cuento completo. Ese enorme precio por balón de gas es porque le están imputando unos pocos balones de gas todo el costo que significó armar el aparato de distribución mayorista y minorista. ¿Por qué eso es falaz? Porque el aparato de distribución mayorista va a servir, por tanto tú vas a prorratear esos costos en millones de balones de gas en el futuro. Entonces no me los cargue a los pocos balones de gas. Podríamos discutir harto rato respecto a si era necesario o no era mejor hacer un plan de negocio previo, pero quiero hacerte una pregunta de consecuencia. Las cifras que se han dado son falsas. Sí, pero quiero hacerte, pues también otros te podrán decir, podrían haber hecho una cartita GAN, no sé, una planificación antes de ir a aprobar, pero yo quiero preguntarte por las consecuencias. ¿Cuánto daño puede hacerlo este episodio de los balones a precio justo, del gas a precio justo, a, por ejemplo, porque ya se comienza a cuestionar la idea del Estado empresario, el tema del litio y la posibilidad de que esté ahí también de manera importante el Estado? ¿Cuánto daño puede tener colateralmente este episodio?
Es difícil para mí contestarte en pocas palabras porque el litio no tiene nada que ver con el gas, son otra estructura de mercado. Pero si yo entiendo tu pregunta. Políticamente, ¿qué efecto Por puede provocar? supuesto que fue un resbalón en un momento en que tú estás con la discusión ideológica de cuánto Estado y cuánto privado, meter al Estado en una cosa que no lo debería haber metido. Fue un resbalón porque obviamente quienes son partidarios de jibarizar al Estado van a aprovechar la oportunidad para decirte, no ve, mire que está mal el Estado. Pero yo les quiero anticipar que una evaluación justa del gas a precios justos no me metan todos los costos fijos que son aprovechables ahora en los pocos balones de gas de ese programa de precios justos. Pero la solución no era buena y ahora la nueva solución es desintegrar. Nicolás, tú comparaste 2 veces al actual presidente con la situación del expresidente Piñera, con una diferencia bien importante, y es que cuando se vino la crisis del 18 de octubre le queda 1 año y medio de gobierno, y a este le queda harto más de la mitad. Y las condiciones de posibilidad cambiaron radicalmente. La derecha tuvo su mejor resultado desde que tenemos senadores designados. Kast gana la primera vuelta electoral, tenemos resultado el 4 de septiembre, el 7 de mayo. Si tú tuvieras que recomendar a este gobierno hasta dónde ceder en cosas que son fundamentales, por ejemplo, reforma previsional, ¿dónde está el punto de inflexión respecto al cual uno dice hasta aquí nomás puedo llegar pese a no tener acuerdo? ¿Dónde está en reforma tributaria? Hasta aquí nomás puedo llegar pese a no tener acuerdos, si es que avanza un poquito más, y en ISAPRE. ¿Dónde está ese punto de equilibrio bajo estas condiciones políticas para este gobierno con este Congreso? Mira, por suerte yo estoy en la galería en cuestión política, porque lo que voy a hacer ahora va a ser un acto de ingenuidad política máxima, porque me voy a desarmar unilateralmente, te voy a decir todas las cosas que yo cambiaría, pero en política tú tienes que decir, mire, yo te cambio esto porque me das tú a cambio, porque si no vas corriendo, como tú bien sabes, vas corriendo la línea de negociación. Pero, por ejemplo, en reforma tributaria yo fui a un seminario privado y dije que me parecía que el impuesto a la riqueza era una mala idea, que el impuesto a las utilidades retenidas pero no repartidas era una mala idea, pero que me dieran algo a cambio, que es fundamentalmente cómo cobrarle efectivamente, cosa que no ocurre a las utilidades que son retiradas por debajo de la mesa y que no pagan impuestos. Por algo en Chile nosotros tenemos un impuesto a la renta que es 1,5% del producto y el promedio de la OECD es 9 puntos del producto. Es porque no pagan los impuestos una vez que retiran la utilidad. Entonces, ya, no quiere que esté ubicado en la fuente, que es la empresa, que yo lo encuentro una mala idea. Deme formas en que yo puedo cobrar en la parte donde corresponde cobrar. De acuerdo. Ya, tú me hablaste... reforma previsional. Reforma previsional. Y me sirve lo que estábamos conversando respecto de integración vertical. Es una mala idea que la administración de cuentas y la administración de fondos esté integrado verticalmente. ¿Por qué? Porque en el mundo existe una especialización y una cantidad de empresas que te administran tu plata gigantesca, que obviamente no tienen una red de recolección de las cotizaciones previsionales. Por tanto, tú estás anulando la competencia cuando obligas a que el que te administra tus fondos sea el mismo que te recolecta tu plata. Hay que desintegrar. ¿Es necesario que el que recolecte la plata sea una agencia estatal? No. Como eso tiene economía de escala, hay que licitarlo y el privado que cobra más barato lo hace, punto. Y respecto a la cotización adicional. Respecto a la cotización adicional y las cuentas nacionales, chuta, aquí la gente se nos va a dormir de nuevo. En principio, si tú no tuvieras este problema intergeneracional que es complicado, que las pensiones hoy día son muy bajas, por tanto vas a pescar parte de ese 6% transitoriamente para mejorar las pensiones actuales. Ese es el problema, es el nudo de esto. Si en general, como existe en todos los países del mundo, porque tú sabes que las cotizaciones de seguridad social son impuestos afectados. Esta idea de que la plata es mía no existe en ninguna parte. Por eso se llama seguridad social. Si no, se llamaría ahorro forzoso. Ya. Si a ti de los 6, 3 van a tu cuenta individual y los otros 3 van a un fondo colectivo, que conforme a ciertos parámetros, si tú eres mujer, hombre, viejo, joven, etcétera, etcétera, te lo reasigna, pero te vuelve a tu cuenta individual y todo es transparentemente una cuenta individual, yo creo que yo trabajaría en ese sentido. Es decir, 3 para ti el punto de equilibrio. No, te estoy dando un ejemplo. Lo que te estoy diciendo es que los 3 que no te los van a devolver íntegros, te pueden devolver más que 3 si tú eres mujer y adulta y mayor, menos que 3 si eres joven y hombre. Nicolás. Pero que vaya a tu cuenta de nuevo para que la gente vea que no es una cosa rara, que es una cuenta nacional. Te estoy dando ciertas ideas por las cuales yo avanzaría. Te quiero llevar de nuevo a la política.
Y dicho sea de paso, no tengo ningún problema en que las AFP sean parte, su estructura, sean parte de lo que administran los fondos. De acuerdo. Te quiero llevar de nuevo a la política a propósito de lo que significó el avance de la derecha, lo que ha significado el avance de la derecha, extrema derecha, ultraderecha, llamémosle como el apellido que cada uno quiera ponerle, pero esto estuvo muy relacionado con lo que significó el proyecto constitucional anterior que tú apoyaste, digamos, en el año pasado. Con una lista enorme de cosas para reformar. Con una lista enorme de reformar. Pero quiero preguntarte, en ese momento, parte del mundo de la izquierda leyó esto como que fueron las fake news, digamos, como razón principal, no única, pero razón principal. Tú no estabas en esa, pero en general en tu mundo hubo mucha gente que planteó eso. Sin embargo, el porcentaje que se dio en esta elección fue exactamente la misma de la vez pasada, con lo cual, 1 es un accidente, 2 ya es una coincidencia o una tendencia. Te quiero preguntar, ¿qué significa para ti, qué significó el hecho del proyecto constitucional anterior para un rebaraje completamente de la cosa ideológica de este país? Bueno, yo creo que fue, de alguna forma, tenemos que reconocer que el 62% de rechazo fue al final un acto de madurez. Más allá de la fake news, en que la gente dijo, mire, nosotros tenemos un país que tiene muchos problemas, pero tiene un país que tiene una portentosa clase media que está mucho mejor de lo que estaba antes, y nosotros refundaciones no queremos. Eso nos dijo el país claramente. Y creo que lo que ha hecho la Comisión Experta, y he escuchado con mucha atención, ¿qué problemas tenía de diseño, además de la lista de independientes? Cuando tú construyes una constitución, la constitución tiene que ser un todo coherente. Entonces, si tú simplemente sumas intereses identitarios, vas a dejar es como dibujar como dicen, como dibujar un caballo en un grupo, que te termina haciendo no sé qué cosa. Un camello. Un camello. Te termina una cosa completamente incoherente. Entonces, el texto anterior era incoherente, porque había que... Y segundo, yo espero que los republicanos hayan aprendido la lección, y me encantaba la conversación. La Constitución no puede tener elementos programáticos. Y por eso cuando Verónica Andurraga repite, tiene que ser habilitante. Tiene que permitir, por ejemplo, en este tema de la salud. Si yo, gobierno de centro derecha, quiero tener una salud con un asegurador privado y un asegurador público, y que mi 7% de salud lo decida yo si va para allá o para acá, es legítimo que lo hagan. Si viene un gobierno progresista que quiere otro modelo de seguridad social como el alemán, en que el 7% va a un fondo común y hay un plan básico universal, que lo pueda hacer, que la Constitución no defina los programas de gobierno. Y es en ese sentido, la convención anterior claramente se basó en el pueblo en el sentido de congelar algunos planes de gobierno metidos dentro de la Constitución. Solo muy corto, tú que conoces bien la política chilena, conoces bien a los actores, tal vez no tanto a los republicanos, porque es un fenómeno nuevo, pero ¿tú le tienes fe a lo que viene en los próximos 6 meses? ¿Tú crees que podemos llegar a buen puerto y cerrar el tema constitucional? Yo espero. A ver, esta gran votación de los republicanos puede ser un presente griego, porque si insisten, por ejemplo, en ideologizar la Constitución, con temas que identifican una parte de la sociedad y no a otra parte de la sociedad, e insisten en meter políticas públicas adentro, por ejemplo, la libertad de elección en salud, que son políticas públicas al final, por lo que te acabo de intentar comentar. Si eso lo tratan de hacer, y esto al final es inaceptable para una cantidad de chilenos, las potenciales aspiraciones presidenciales de Kast van a sufrir digamos, un menoscabo. La ventaja es que como tenemos, digamos, al que está tratando de ser presidente controlando esos votos, puede ser que diga, mire, hagamos una constitución, como lo he dicho, para la mayoría de los chilenos y no del gusto nuestro. Y en ese caso, creo que las cosas pueden andar bien. Nicolás, tratemos de hacer, como nos queda poquito tiempo, un ejercicio de algunas preguntas cortas. Lo primero, ¿crees como Francisco Vidal dijo en el Consejo del PPD que a veces son sectarios en el gobierno? Y me imagino se está refiriendo más bien a Prodignidad del Frente Amplio. ¿Hay sectarismo en el gobierno a veces? Sí, pero yo fui 10 años miembro del comité político en gobiernos que tenían al socialismo democrático y a la democracia cristiana. Y el tema de que unos eran sectarios u otros eran sectarios, lo escuché muchas veces. Ya, o sea, hoy día en el gobierno son tan sectarios como ustedes lo fueron antes también. Pero eso no impidió que camináramos juntos. Ya, lo otro, lista única con Apruebo Dignidad y el Frente Amplio, ¿no es como un matrimonio por conveniencia ahora con el PPD y la ADC? No, porque tú te estás poniendo de acuerdo para alcaldes y gobernadores, y tú sabes perfectamente que ha dado el sistema DONT,
y particularmente cuando es uninominal, si te divides va a salir el otro, por tanto, un tema pragmático. Y yo siento que voy a estar más de acuerdo. No hay dónde en el caso del alcalde. No, se elige uno, es uninominal. No es donde, es uninominal. Ya. Me equivoqué. Es como de sobrevivencia, entonces. No de sobrevivencia, Ya. de al final decir, si va a salir uno, entre que salga el del frente, con el que yo no comparto nada, o que salga el de al lado, con el que yo tengo alguna diferencia, prefiero que salga de al lado. Claro, ya. Y lo otro, ¿pasó el tiempo el PPD? Yo creo que pasó el tiempo de los partidos que son más bien pequeños. Y yo soy completamente partidario de que el mundo progresista, de centro izquierda, en que tengo claro que el límite de derecho es la democracia cristiana y no tengo claro cuál es el límite izquierdo, deben constituir un gran partido referente, como es, por ejemplo, el PSOE español, como es O sea, el PPD... el Frente Amplio uruguayo. O sea, como el PPD, como de identidad solo, está condenado a morir. Como cualquiera de los que representan un subsector dentro de un Pero gran sí. sector. Sí, pero es que tú no quiero que me digas el PPD debe morir. Te debo decir, debemos pasar una etapa superior, tal como el PS, tal como el Partido Liberal, tal como el Partido Radical, tal como el Partido Demócrata Cristiano, tal como eventualmente algunos de Apruebo Dignidad. Una pregunta, muy breve. En tus propias palabras, algunos despistados te estaban proponiendo volver al gobierno. Pero yo he escuchado a algunos despistados, en tus propias palabras, proponerte para dirigir el PPD en esta época de crisis. ¿Es algo que se te pasaría por la cabeza? No. Bajo ninguna No, circunstancia. y yo estuve en el Consejo General. ¿No quiero ni debo? Y debo decir que hasta me emocioné, porque uno se encuentra con la gente que ha sido de toda tu vida, ¿no? Y estoy súper disponible para ayudar. Pero en esta etapa de mi vida yo me he hecho el firme propósito que estoy para reflexionar, mirar, tratar de ayudar, como gracias a usted he podido dar algunas ideas, no para estar en la operación política. Nicolás, te tengo que hacer esta pregunta porque lo he hablado acá, lo hice en un minuto de confianza hace algún tiempo. ¿Estás preocupado tú de la situación de Codelco? Con una deuda de 18 mil millones de dólares, con la última vez que le achuntó a su estatus de producción, creo que fue hace 20 meses atrás, y un recurso que ha sido utilizado por prácticamente todos los gobiernos cuando se ha necesitado financiar un montón de cosas, hoy día está en un debe muy grande. A ver, ¿cómo se compatibiliza el nuevo cambio que se está haciendo tanto en términos constitucionales como en cambios generacionales, etcétera, con una empresa que es extraordinariamente vital y que hoy día está, yo creo que amenazada, para serte franco? Yo no lo veo así, Fernando, pero me alegra que lo plantees. A ver, Chile tiene ventajas comparativas tremendas en yacimientos de cobre y tiene ventajas comparativas tremendas, incluso dentro de Codelco, en exploración de cobre. Entonces, este es un bache temporal. Además, tenemos el litio, que también, cierto, va a pescar Codelco. Yo no tengo duda de que de aquí en adelante Codelco sí va a tener un auge. No creo que sea una empresa con problemas estructurales para nada, pero, y esto tiene que ver con una cosa de que me echan la culpa, que es lo más falso de lo falso. Quizás los ministros de Hacienda fuimos un poquitito apretados a la hora de permitirle capitalizarse. Entonces, se ríe Jorge. Entonces los forzábamos a endeudarse El mejor amigo del curso. o hacer La gallina, los huevos de estos oro convenios de venta a futuro, que era una forma de financiarse. Posiblemente, ahora si tenemos otras fuentes, como el royalty, como el litio, se le puede dar un poquito más de espacio a Codelco para que se desendeude. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Perdona, ministro Marcel, no le estoy dando ningún tipo de receta ni nada, es una modesta reflexión. No sería la primera vez. Gracias, Nicolás Ezeguirre, por haber estado con nosotros. hoy Buenas día. noches. Chao. Chao. Volve.